La regla general para las operaciones militares es que el liderazgo militar recibe del liderazgo civil la orden de reunir a los ejércitos. El general no debe levantar su campamento en un terreno difícil. Siempre debes dejar que se establezcan relaciones diplomáticas en las fronteras. No permanezcas en un territorio árido ni aislado. Cuando te halles en un terreno rodeado, conspira. Cuando te halles en un terreno mortal, lucha. Terreno cerrado significa que existen lugares escarpados que te rodean por todas partes, de manera que el enemigo tiene movilidad, que puede llegar e irse con libertad, pero a ti te es difícil partir y regresar. Cada ruta debe ser estudiada para que sea la más estratégica. Siempre ten presente que hay rutas que no debes usar, ejércitos que no han de ser atacados, ciudades que no deben ser sitiadas, terrenos sobre los que no se debe combatir y órdenes de gobernantes civiles que no deben ser obedecidas. En consecuencia, los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. Si los generales no saben cómo adaptarse de manera ventajosa, aunque conozcan la condición del terreno, no pueden aprovecharse de él. Si están al mando de ejércitos, pero ignoran las artes de la total adaptabilidad, aunque conozcan el objetivo a lograr, no pueden hacer que los soldados luchen por él. Si eres capaz de ajustar la campaña, cambiar conforme al ímpetu de las fuerzas, entonces la ventaja no cambia. Y los únicos que son perjudicados son los enemigos. Por esta razón, no existe una estructura permanente. Si puedes comprender totalmente este principio, puedes hacer que los soldados actúen en la mejor forma posible. Por lo tanto, las consideraciones de las personas inteligentes siempre incluyen un análisis objetivo del beneficio y del daño. Cuando considera el beneficio, su acción se expande. Cuando considera el daño, sus problemas pueden resolverse. El beneficio y el daño son interdependientes y así los sabios siempre los consideran. Por ello, lo que retiene a los adversarios es el daño. Lo que les mantiene ocupados es la acción y lo que les motiva es el beneficio. Agota a tus enemigos manteniéndolos ocupados y no dejándoles descansar. Pero antes de hacer esto, tienes que realizar previamente tu propia labor. Esa labor consiste en desarrollar un ejército fuerte, un pueblo próspero, una sociedad armoniosa y una manera ordenada de vivir. Así pues, la norma general de las operaciones militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda, sino confiar en tener los medios necesarios para enfrentarse a él. No contar con que el adversario no ataque, sino confiar en poseer lo que no puede ser atacado. Si siempre puedes recordar el peligro cuando estás a salvo y el caos en tiempos de orden, permanece atento al peligro y al caos mientras no tengan forma todavía y evítalos antes de que se presenten. Esta es la mejor estrategia de todas. Por esto existen 5 rasgos que son peligrosos en los generales. Los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieren preservar la vida pueden ser hechos prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Los que son compasivos pueden ser turbados. Estos son 5 rasgos que constituyen defectos en los generales y que son desastrosos para las operaciones militares. Los buenos generales son de otra manera. Se comprometen hasta la muerte, pero no se aferran a la esperanza de sobrevivir. Actúan de acuerdo con los acontecimientos en forma racional y realista, sin dejarse llevar por las emociones ni estar sujetos a quedar confundidos.
cuando ven una buena oportunidad, son como tigres. En caso contrario, cierran sus puertas. Su acción y su no acción son cuestiones de estrategia y no pueden ser complacidos ni enfadados. Esto significa que siempre debes elegir los caminos más convenientes. Las maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias en la manera más ventajosa para ganar. Determinan la movilidad y efectividad de sus tropas. Si vas a colocar tu ejército en posición de observar al enemigo, atraviesa rápido las montañas y vigílalos desde un valle. Considera el efecto de la luz y mantente en la posición más elevada del valle. Cuando combatas en una montaña, ataca desde arriba hacia abajo y nunca de forma inversa. Combate estando cuesta abajo y nunca cuesta arriba. Evita que el agua divida tus fuerzas. Aléjate de las condiciones desfavorables lo antes que te sea posible. No te enfrentes a los enemigos dentro del agua. Es conveniente dejar que pasen la mitad de sus tropas y en ese momento dividirlas y atacarlas. No te sitúes río abajo. No camines en contra de la corriente ni en contra del viento. Si acampas en la ribera de un río, tus ejércitos pueden ser sorprendidos de noche, empujados a ahogarse o se les puede colocar veneno en la corriente. Tus barcas no deben ser amarradas corriente abajo para impedir que el enemigo aproveche la corriente lanzando sus barcas contra ti. Si atraviesas pantanos, hazlo rápidamente. Si te encuentras frente a un ejército en mitad de un pantano, permanece cerca de las plantas acuáticas o respaldado por los árboles. En una llanura, toma posiciones desde las que sea fácil maniobrar, manteniendo las elevaciones del terreno detrás y a tu derecha, estando las partes más bajas delante y las más altas detrás. Generalmente, un ejército prefiere un terreno elevado y evita un terreno bajo. Aprecia la luz y detesta la oscuridad. Los terrenos elevados son estimulantes y por lo tanto la gente se halla a gusto en ellos. Además, son convenientes para adquirir la fuerza del impulso. Los terrenos bajos son húmedos, lo cual provoca enfermedades y dificulta el combate, lo que desmoraliza a las tropas. Cuida de la salud física de tus soldados con los mejores recursos disponibles. Cuando no existe la enfermedad en un ejército, se dice que éste es invencible. Donde haya montículos y terraplenes, sitúate en su lado soleado, manteniéndolo siempre a tu derecha y detrás. Colocarse en la mejor parte del terreno es ventajoso para una fuerza militar. La ventaja en una operación militar consiste en aprovecharse de todos los factores beneficiosos del terreno. Cuando llueve río arriba y la corriente trae consigo la espuma, si quieres cruzarlo, espera a que escampe. Siempre que un terreno presente barrancos infranqueables, lugares cerrados, trampas, riesgos, grietas y prisiones naturales, debes abandonarlo rápidamente y no acercarte a él. Siempre mantente alejado de estos accidentes del terreno, de manera que los adversarios estén más cerca que tú de ellos. Da la cara a estos accidentes, de manera que queden a espaldas del enemigo. Entonces, estás en situación ventajosa y él tiene condiciones desfavorables. Cuando un ejército se está desplazando, si atraviesa territorios montañosos con muchas corrientes de agua y pozos, o pantanos cubiertos de juncos, o bosques vírgenes llenos de árboles y vegetación, es imprescindible escudriñarlos totalmente y con cuidado, ya que estos lugares ayudan a las emboscadas y a los espías. Es esencial bajar del caballo y escudriñar el terreno por si existen tropas escondidas para tenderte una emboscada. También podría ser que hubiera espías al acecho observándote y escuchando tus instrucciones y movimientos.
Cuando el enemigo está cerca, pero permanece en calma, quiere decir que se halla en una posición fuerte. Cuando está lejos, pero intenta provocar hostilidades, quiere decir que avances. Si además su posición es accesible, eso quiere decir que le es favorable. Si un adversario no conserva la posición que le es favorable por las condiciones del terreno y se sitúa en otro lugar conveniente, debe ser porque existe alguna ventaja táctica para obrar de esta manera. Si se mueven los árboles, es que el enemigo se está acercando. Si hay obstáculos entre los matorrales, es que has tomado un mal camino. La idea de poner muchos obstáculos entre la maleza es hacerte creer que existen tropas esperándote en emboscada en medio de ella. Si los pájaros alzan el vuelo, hay tropas emboscadas en el lugar. Si los animales están asustados, existen tropas atacantes. Si se elevan columnas de polvo altas y espesas, hay carros que se están acercando. Si son bajas y anchas, se acercan soldados a pie. Humaredas esparcidas significan que se está cortando leña. Pequeñas polvaredas que van y vienen indican que hay que levantar el campamento. Si los emisarios del enemigo vienen a ti con palabras sumisas, envía espías para observarlos y descubrirás que el enemigo está aumentando sus preparativos y se dispone a avanzar. Cuando los emisarios pronuncian palabras altisonantes y avanzan agresivamente, es señal de que el enemigo va a retroceder. Si sus emisarios vienen con palabras humildes, envía espías para observar al enemigo y comprobarás que está aumentando sus preparativos de guerra. Cuando los carros ligeros salen en primer lugar y se sitúan en los flancos, están estableciendo un frente de batalla. Si los emisarios llegan pidiendo la paz sin firmar un tratado, significa que están tramando un complot. Si el enemigo dispone rápidamente a sus carros en filas de combate, seguramente están esperando refuerzos. No se precipitarán para un encuentro ordinario si no entienden que les ayudará, o debe haber una fuerza que se halla a distancia y que es esperada en un determinado momento para unir sus tropas y atacarte. Conviene anticipar, prepararse inmediatamente para esta eventualidad. Si la mitad de sus tropas avanza y la otra mitad retrocede, están tratando de tenderte una trampa. El enemigo está fingiendo, en este caso, confusión y desorden para incitarte a que avances. Si los soldados enemigos se animan unos a otros, es porque están hambrientos. Si los aguadores beben en primer lugar, es porque las tropas están sedientas. Si el enemigo ve una ventaja pero no la aprovecha, es porque está fatigado. Si los pájaros se reúnen en el campo enemigo, es porque el lugar ha sido abandonado. Si hay pájaros sobrevolando una ciudad, el ejército ha huido. Si en la noche hay toques de tambor, es porque los soldados enemigos están atemorizados, tienen miedo y están inquietos, y por eso se llaman unos a otros para fortalecerse entre sí. Si las tropas están desordenadas y no tienen disciplina, esto significa que al general no lo toman en serio. Si los estandartes se mueven, esto significa que están sumidos en la confusión. Las señales se utilizan para unificar el grupo. Así pues, si se desplaza de acá para allá sin orden ni concierto, significa que sus filas están confusas. Si sus emisarios muestran irritación, significa que están cansados. Si matan sus caballos para obtener carne, es que los soldados carecen de alimentos. Cuando no tienen vasijas y no vuelven a su campamento, son adversarios completamente desesperados. Si se producen murmuraciones, faltas de disciplina y conversaciones prolongadas, se ha perdido la lealtad de la tropa. Las murmuraciones describen la expresión de los verdaderos sentimientos.
Las faltas de disciplina indican problemas con los superiores. Cuando el mando ha perdido la lealtad de las tropas, los soldados se hablan con franqueza entre sí sobre los problemas con sus superiores. Si el adversario otorga numerosas recompensas, es porque se encuentra en un callejón sin salida. Cuando dispone demasiados castigos, es porque el enemigo está desesperado. Cuando la fuerza de su ímpetu está agotada, otorgan constantes recompensas para tener contentos a los soldados, para evitar que se rebelen en masa. Cuando los soldados están tan agotados que no pueden cumplir las órdenes, son castigados una y otra vez para restablecer la autoridad perdida. Ser violento al principio y luego dar marcha atrás temiendo a los propios soldados es el colmo de la ineptitud. Los emisarios que acuden con actitud conciliatoria indican que el enemigo quiere una tregua. Si las tropas enemigas se enfrentan a ti con ardor, pero demoran el momento de entrar en combate sin abandonar no obstante el terreno, has de observarlos cuidadosamente. Están preparando un ataque por sorpresa. En asuntos militares, no es necesariamente más beneficioso ser superior en fuerzas. Solo hay que evitar actuar con violencia innecesaria. Es suficiente con consolidar tu poder, hacer estimaciones sobre el enemigo y conseguir reunir tropas. Eso es todo. El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado. Si tu plan no contiene una estrategia de retirada o posterior al ataque, sino que confías exclusivamente en la fuerza de tus soldados y tomas a la ligera a tus adversarios sin valorar su condición, seguramente serás tomado prisionero. Si se castiga a los soldados antes de haber conseguido que sean leales al mando, no obedecerán, y si no obedecen, serán difíciles de emplear. Tampoco podrán ser empleados si no se lleva a cabo ningún castigo, incluso después de haber obtenido su lealtad. Cuando existe un sentimiento fundamental de aprecio y confianza, y los corazones de los soldados están ya vinculados al líder, si se relaja la disciplina, los soldados se volverán arrogantes y altivos, y será imposible emplearlos. Por lo tanto, dirígelos con el arte civilizado y unifícalos con las artes marciales. Esto significa una victoria continua. Arte civilizado significa humanidad, y artes marciales significan reglamentos. Mándalos con humanidad y benevolencia, unifícalos de manera estricta y firme. Cuando la benevolencia y la firmeza son evidentes, es posible estar seguro de la victoria. Cuando las órdenes se dan de manera clara, sencilla y consecuente a las tropas, éstas las aceptan. Cuando las órdenes son confusas, contradictorias y cambiantes, las tropas no las aceptan o no las entienden. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre el líder y el grupo. Regresemos al terreno de la acción militar. Algunos terrenos son fáciles, otros difíciles. Algunos terrenos son neutros, otros estrechos, accidentados o abiertos. Cuando el terreno sea accesible, sé el primero en establecer tu posición eligiendo las alturas soleadas convenientes para las rutas de aprovisionamiento. Así tendrás ventaja cuando libres la batalla. Cuando estás en un terreno difícil de salir, estás limitado. En este terreno, si tu enemigo no está preparado, puedes vencer si sigues adelante.
Pero si el enemigo está preparado y sigues adelante, tendrás muchas dificultades para volver de nuevo a él, lo cual jugará en contra tuya. Cuando es un terreno desfavorable para ambos bandos, se dice que es un terreno neutro o un terreno de retraimiento. En un terreno neutro, incluso si el adversario te ofrece una ventaja, no te aproveches de ella. Retírate. De esta forma, inducirás a la mitad de las tropas enemigas a salir y entonces podrás caer sobre él aprovechándote de esta condición favorable. En un terreno estrecho, si eres el primero en llegar, debes ocuparlo totalmente y esperar al adversario. Si él llega antes, no lo persigas si bloquea los desfiladeros. Persíguelo solo si no los bloquea. En terreno accidentado, si eres el primero en llegar, debes ocupar sus puntos altos y soleados y esperar al adversario. Si éste los ha ocupado antes, retírate y no lo persigas. En un terreno abierto, la fuerza del ímpetu se encuentra igualada y es difícil desafiarle a combatir de manera desventajosa para él. Entender estas 6 clases de terreno es la responsabilidad principal del general, y es imprescindible considerarlos. Estas son las configuraciones del terreno. Los generales que las ignoran serán derrotados. Entre las tropas están las que huyen, las que se retraen, las que se derrumban, las que se rebelan y las que son derrotadas. Ninguna de estas circunstancias constituye desastres naturales, sino fallas de los generales. Las tropas que tienen el mismo ímpetu, pero que atacan en proporción de 1 contra 10, salen derrotadas. Los que tienen tropas fuertes, pero cuyos oficiales son débiles, quedan retraídos. Los que tienen soldados débiles al mando de oficiales fuertes se verán en apuros. Cuando los oficiales superiores están encolerizados y son violentos y se enfrentan al enemigo por su cuenta y por despecho, y cuando los generales ignoran sus capacidades, el ejército se desmoronará. Como norma general, para poder vencer al enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Cuando los generales son débiles y carecen de autoridad, cuando las órdenes no son claras, cuando oficiales y soldados no tienen solidez y las formaciones son anárquicas, se produce revuelta. Los generales que son derrotados son aquellos que son incapaces de calibrar a los adversarios. Entran en combate con fuerzas superiores en número o mejor equipadas y no seleccionan a sus tropas según los niveles de preparación de las mismas. Si empleas soldados sin separar a expertos de inexpertos, a valientes y tímidos, te estás buscando tu propia derrota. Estas son las 6 maneras de ser derrotado. La comprensión de estas situaciones es la responsabilidad suprema de los generales y deben ser examinadas. La primera es no calcular el número de fuerzas. La segunda es la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos. La tercera es la insuficiencia de entrenamiento. La cuarta es el entusiasmo irracional. La quinta es la ineficacia de la ley y el orden. Y la sexta es el error de no escoger a los soldados fuertes y decididos. La configuración del terreno puede ser una ayuda para el conjunto de un ejército. Para los jefes militares, en cambio, el curso de la acción adecuada es medir al adversario para asegurar la victoria y calcular los riesgos y las distancias. Salen vencedores los que libran batallas conociendo estos elementos. Salen derrotados los que luchan ignorándolos. Por lo tanto,
Cuando las leyes de la guerra señalan una victoria segura, es claramente apropiado entablar batalla, incluso si el gobierno ha dado órdenes de no atacar. Si las leyes de la guerra no indican una victoria segura, es adecuado no entrar en batalla aunque el gobierno haya dado la orden de atacar. De esta forma, uno avanza sin pretender la gloria. Se retira sin evitar la responsabilidad con el único propósito de proteger a la población y en beneficio también del gobierno. Así se rinde un servicio valioso a la nación. Avanzar y retirarse en contra de las órdenes del gobierno no se hace por interés personal, sino para salvaguardar las vidas de la población y en correspondencia con el auténtico beneficio del gobierno. Servidores de esta talla son muy útiles para una nación. Cuida de tus soldados como cuidas a un recién nacido. Así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos. Cuida de tus soldados como cuidas de tus propios hijos, y morirán voluntariamente contigo. Pero si eres tan amable con ellos que no los puedes utilizar, si eres tan indulgente que no les puedes dar órdenes, tan informal que no puedes disciplinarlos, tus soldados serán como niños malcriados y por lo tanto inservibles. Las recompensas no deben usarse solas. Los castigos no deben ser un recurso aislado. En caso contrario, las tropas, como niños malcriados, se acostumbran a disfrutar o a quedar resentidas por todo. Esto es dañino y los vuelve inservibles. Si sabes que tus soldados son capaces de atacar, pero ignoras si el enemigo es invulnerable a un ataque, tienes solo la mitad de posibilidades de ganar. Si sabes que tu enemigo es vulnerable a un ataque, pero ignoras si tus soldados son capaces de atacar, solo tienes la mitad de posibilidades de ganar. Si sabes que el enemigo es vulnerable a un ataque y tus soldados pueden llevarlo a cabo, pero ignoras si la condición del terreno es favorable para la batalla, tienes la mitad de probabilidades de vencer. Por lo tanto, los que conocen las artes marciales no pierden el tiempo cuando efectúan sus movimientos, ni se agotan cuando atacan. Debido a esto, se dice que cuando te conoces a ti mismo y conoces a los demás, la victoria no peligra. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen 9 clases de terreno. Allí donde los intereses locales luchan entre sí en su propio territorio, a esto se le llama terreno de dispersión. Cuando los soldados están apegados a su casa y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad. Cuando penetras en la tierra de otros, pero no lo haces en profundidad, a este se le llama territorio fácil. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas y ventajoso al enemigo si es él quien lo conquista, se llama terreno clave o terreno de contienda. Un terreno de contienda inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación. El territorio que está rodeado por 3 territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él a todo el mundo, se llama terreno de intersección. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil. Es un terreno del que es difícil regresar.
Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes arduos de atravesar, a esto se le llama terreno desfavorable. Cuando el acceso es estrecho y la salida es tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado. Si eres capaz de una adaptación extraordinaria, puedes atravesar estos suelos. Cuando puedes sobrevivir en un territorio si peleas con rapidez, y es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde o en una casa en llamas. Así pues, nunca combatas en un terreno de dispersión. No te detengas en un terreno ligero. No ataques en un terreno clave ocupado por el enemigo. No dejes que tus tropas sean divididas en un terreno de comunicación. En terrenos de intersección, establece comunicaciones. En terrenos difíciles, entra aprovisionado. En terrenos desfavorables, continúa marchando. En terrenos cercados, haz planes. En terrenos mortales, lucha. En un terreno de dispersión, los soldados pueden huir. Un terreno ligero es cuando los soldados han penetrado en territorio enemigo, pero todavía no tienen las espaldas contra la pared. Por eso, sus mentes no están realmente concentradas y no están listos aún para la batalla. No es ventajoso atacar al enemigo en un terreno clave. Lo que es ventajoso es llegar antes que nadie a él y conquistarlo. Nunca debe permitirse que quede aislado el terreno de comunicación para que puedas servirte de las rutas de aprovisionamiento. En terrenos de intersección, estarás a salvo si estableces alianzas. Si las pierdes, te encontrarás en peligro. En terrenos difíciles, si entras aprovisionado, tendrás todo lo necesario para estar allí mucho tiempo. En terrenos desfavorables, donde no puedes atrincherarte, debes apresurarte a salir. En terrenos cercados, introduce tácticas sorpresivas. Si las tropas caen en un terreno mortal, todo el mundo luchará de manera espontánea. Por eso los sabios dicen: sitúa a las tropas en un terreno mortal y sobrevivirán. Aquellos a quienes se los recuerda como los grandes militares de antaño podían hacer que el enemigo perdiera contacto entre su vanguardia y su retaguardia, la confianza entre las grandes y las pequeñas unidades, el interés recíproco por el bienestar de los diferentes rangos, el apoyo mutuo entre gobernantes y gobernados, el alistamiento de soldados y la coherencia de sus ejércitos. Estos expertos iban a la acción cuando les era ventajoso y se detenían cuando no lo era. Introducían cambios para confundir al enemigo, atacándolos aquí y allá, aterrorizándolos y sembrando en ellos la confusión de tal manera que no les daban tiempo para hacer planes. Podría preguntarte, ¿cómo enfrentar a fuerzas enemigas numerosas y bien organizadas que se dirigen hacia ti? La respuesta es quitarles en primer lugar algo que aprecien y después te escucharán. El factor esencial de una fuerza militar debe ser la rapidez de acción, aprovechando la incapacidad de los otros, yendo por rutas que no imaginan y atacando cuando no están en guardia. Esto significa que para aprovecharse de la falta de preparación, de visión y de cautela de los adversarios, es necesario actuar con rapidez. Si vacilas, sus errores no te servirán de nada. En una invasión, por regla general, cuanto más adentran los invasores en el territorio ajeno, más fuertes se hacen, hasta el punto que el gobierno nativo no puede vencerlos ni expulsarlos. Escoge campos fértiles y las tropas tendrán suficiente para comer.
Cuida de su salud y evita la fatiga. Consolida su energía, aumenta su fuerza. Que los movimientos de tus tropas y la preparación de tus planes sean insondables. Consolida la energía más entusiasta de tus tropas. Ahorra las fuerzas sobrantes. Mantén en secreto tus formaciones y tus planes, permaneciendo insondable para tus enemigos, y espera a que se produzca un punto vulnerable para avanzar. Sitúa a tus soldados allí donde no tengan dónde ir, y morirán antes que escapar. Si van a morir, ¿qué no estarán dispuestos a hacer? Los guerreros dan entonces lo mejor de sus fuerzas. Cuando se hallan ante un grave peligro, pierden el miedo. Cuando no hay ningún sitio a donde ir, permanecen firmes. Cuando están totalmente implicados en un terreno, se aferran a él. Si no tienen otra opción, lucharán hasta el final. Por esta razón, los soldados están alertas sin ser adiestrados. Se enlistan sin que los recluten. Son amistosos sin necesidad de promesas escritas. Son confiables sin necesidad de órdenes. Esto significa que cuando los combatientes se encuentran en peligro de muerte, sea cual sea su rango, todos tienen el mismo objetivo. Por lo tanto, están alertas sin necesidad de ser estimulados. Tienen buena voluntad de manera espontánea y sin necesidad de recibir órdenes. Y puede confiarse de manera natural en ellos, sin promesas ni órdenes. Prohíbe los augurios para evitar las dudas y los soldados nunca te abandonarán. Si tus soldados no tienen riquezas, no es porque las desdeñen. Si no tienen más longevidad, no es porque no quieran vivir más tiempo. El día en que das la orden de avanzar, los soldados lloran. Así pues, una operación militar preparada con pericia debe ser como una serpiente veloz que contraataca con su cola cuando alguien le ataca por la cabeza, contraataca con la cabeza cuando alguien le ataca por la cola y contraataca con cabeza y cola cuando alguien le ataca por el medio. Esta imagen representa el método de una línea de batalla que responde velozmente cuando es atacada. Un manual de 8 formaciones clásicas de batalla dice: haz del frente la retaguardia, haz de la retaguardia el frente, con 4 cabezas y 8 colas. Haz que la cabeza esté en todas partes, y cuando el enemigo arremeta por el centro, cabeza y cola acudirán al rescate. Podrías preguntarte, ¿es posible lograr que una fuerza militar actúe como una serpiente rápida? La respuesta es sí. Incluso las personas que se tienen antipatía, encontrándose en el mismo barco, se ayudarán entre sí en caso de peligro de zozobrar. Es la fuerza de la situación la que hace que esto ocurra. Por esto, ni caballos atados ni ruedas enterradas son suficientemente confiables. Se atan los caballos para formar una línea de combate estable y se fijan las ruedas para hacer que los carros no se puedan mover. Pero aún así, esto no es suficientemente seguro ni confiable. Es necesario permitir que haya variantes a los cambios que se hacen, poniendo a los soldados en situaciones mortales de manera que combatan de forma espontánea y se ayuden unos a otros, codo con codo. Este es el camino de la seguridad y de la obtención de una victoria segura. La mejor organización es hacer que se exprese el valor y mantenerlo constante. Para triunfar con soldados débiles o aguerridos, has de basarte en el patrón del terreno y en la configuración de las circunstancias. Si obtienes la ventaja del terreno, puedes vencer a los adversarios incluso con tropas ligeras y débiles. ¿Cuánto más te sería posible si tienes tropas poderosas y aguerridas? Lo que hace posible la victoria a ambas clases de tropas
es la circunstancia del terreno. Por lo tanto, los expertos en operaciones militares logran la cooperación de la tropa de tal manera que dirigir un grupo es como dirigir a un solo individuo que no tiene más que una sola opción. La tarea del general es silenciosa y secreta, justa y ordenada. Sus planes son tranquilos y absolutamente secretos para que nadie pueda descubrirlos. Su mando es justo y metódico. Así nadie se atreverá a tomarlo a la ligera. Puede mantener a sus soldados sin información y en completa ignorancia de sus planes. Cambia sus acciones y revisa sus planes de manera que nadie pueda reconocerlos. Cambia de lugar su emplazamiento y se desplaza por caminos sinuosos de manera que nadie pueda anticiparse. Puedes ganar cuando nadie puede entender en ningún momento cuáles son tus intenciones. Dice un gran sabio: el principal engaño que se valora en las operaciones militares no se dirige solo a tus enemigos, sino que empieza por tus propias tropas, para hacer que te sigan sin saber a dónde Cuando va. un general se fija una meta para lograr con sus tropas, él es como el que sube a un lugar elevado y luego retira la escalera. Cuando un general se adentra muy en el interior del territorio enemigo, está poniendo a prueba todo el potencial de su gente. Ha hecho quemar las naves a sus tropas y destruir sus casas. Así las conduce como un rebaño y todos ignoran hacia dónde se encaminan. Incumbe a los generales reunir a los ejércitos y ponerlos en situaciones peligrosas. También han de examinar las adaptaciones a los diferentes terrenos, las ventajas de concentrarse o dispersarse y las pautas de los sentimientos y situaciones humanas. Cuando él habla de las ventajas y desventajas de la concentración y de la dispersión, quiere decir que todos los patrones de los comportamientos humanos cambian según los diferentes tipos de terreno. Por regla general, los invasores se unen cuando han avanzado hasta el corazón del territorio enemigo, pero tienden a dispersarse cuando están en las franjas fronterizas. Cuando dejas tu territorio y atraviesas la frontera en una operación militar, te hallas en un terreno aislado. Cuando es accesible desde todos los puntos, es un terreno de comunicación. Cuando te adentras en profundidad, estás en un terreno difícil. Cuando penetras poco, estás en un terreno ligero. Cuando a tus espaldas se hallen espesuras infranqueables y delante pasajes estrechos, estás en un terreno cercado. Cuando no haya ningún sitio a donde ir, se trata de un terreno mortal. Así pues, en un terreno de dispersión deberías unificar las mentes de los soldados. En un terreno ligero, las deberías mantener en contacto. En un terreno clave, deberías hacerlos apresurar para tomarlo. En un terreno de intersección, deberías prestar atención a la defensa. En un terreno de comunicación, deberías establecer sólidas alianzas. En un terreno difícil, deberías asegurar suministros continuados. En un terreno desfavorable, deberías urgir a tus tropas a salir rápidamente de él. En un terreno cercado, deberías cerrar las entradas. En un terreno mortal, deberías decirle a tus tropas que no existe ninguna posibilidad de sobrevivir. La psicología de los soldados consiste en resistir cuando se ven rodeados, luchar cuando no se puede evitar y obedecer en casos extremos. Hasta que los soldados no se ven rodeados, no tienen la determinación de resistir al enemigo hasta alcanzar la victoria. Cuando están desesperados, presentan una defensa unificada. Por ello, los que ignoran los planes enemigos no pueden preparar alianzas.
Los que ignoran las circunstancias del terreno no pueden hacer maniobrar a sus fuerzas. Los que no utilizan guías locales no pueden aprovecharse del terreno. Los militares de un gobierno eficaz deben conocer todos estos factores. Cuando el ejército de un gobierno eficaz ataca a un territorio muy grande, la gente no puede unirse. Cuando su poder sobrepasa a los adversarios, es imposible hacer alianzas. Si puedes averiguar los planes de tus adversarios, aprovéchate del terreno y haz maniobrar al enemigo de manera que se encuentre indefenso. En este caso, ni siquiera un gran territorio puede reunir suficientes tropas para detenerte. Por lo tanto, si no buscas alianzas en ninguna parte, ni aumentas el poder de ningún país, pero extiendes tu influencia personal amenazando a los adversarios, todo ello hace que el país y las ciudades enemigas sean vulnerables. Otorga recompensas que no estén reguladas y da órdenes desacostumbradas. Considera la ventaja de otorgar recompensas que no tengan precedentes. Observa cómo el enemigo hace promesas sin tener en cuenta los códigos establecidos. Maneja las tropas como si fueran una sola persona. Empléalas en tareas reales, pero no les hables. Motívalas con recompensas, pero no les hables de los perjuicios. Solo emplea a tus soldados para combatir, sin comunicarles tu estrategia. Déjales conocer los beneficios que les esperan, pero no les hables de los daños potenciales. Si la verdad se filtra, tu estrategia puede hundirse. Si los soldados empiezan a preocuparse, se volverán vacilantes y temerosos. Confróntalos con la aniquilación, y entonces ellos lucharán para vivir. Ponles en peligro de muerte, y entonces sobrevivirán. Cuando las tropas afrontan peligros, son capaces de luchar para obtener la victoria. Así pues, la tarea de una operación militar es fingir acomodarse a las intenciones del enemigo. Si te concentras totalmente en este, puedes matar a su general aunque estés a kilómetros de distancia. A esto se llama cumplir el objetivo con pericia. Al principio actúas de acuerdo a sus intenciones. Luego matas a sus generales. Esta es la pericia en el cumplimiento del objetivo. Entonces, el día en que se declara la guerra, las fronteras se cierran, los pasaportes se rompen y los emisarios son interceptados. Desde que comienzas a planificar y establecer la estrategia, los asuntos se tratan rigurosamente en el cuartel general. Rigurosidad en el cuartel general, en la fase de planificación, quiere decir secreto. Cuando el enemigo ofrece oportunidades, aprovéchalas inmediatamente. Si ofrece fisuras, penétralas. Entérate primero de lo que pretende y después anticípate a él. Mantén la disciplina y adáptate al enemigo para determinar el resultado de la guerra. De esta forma, al principio eres como una doncella para que el enemigo abra sus puertas. Luego, eres como una liebre suelta y el enemigo no podrá expulsarte. El fuego es un elemento popular en las acciones militares. Existen 5 clases de ataques mediante el fuego: quemar a las personas, quemar los suministros, quemar el equipo, quemar los almacenes y quemar las armas. El uso del fuego debe tener una base y requiere ciertas herramientas. Existen momentos adecuados para encender fuegos, sobre todo cuando el tiempo es seco y ventoso. Normalmente, en los ataques con fuego, es imprescindible aprovechar las crisis que éste produce. Cuando el fuego está dentro del campamento enemigo, prepárate rápidamente desde afuera. Si los soldados se mantienen en calma cuando el fuego se ha declarado, espera y no ataques.
Cuando el fuego alcance la plenitud de su poder, síguelo si puedes. Si no, espera. En general, el fuego se utiliza para sembrar la confusión en el enemigo y así poder atacarle. Cuando el fuego puede ser prendido en campo abierto, no esperes a hacerlo en su interior. Hazlo cuando sea el momento oportuno. Cuando el fuego sea atizado por el viento, no ataques en dirección contraria a este. No es eficaz luchar contra el ímpetu del fuego, porque el enemigo luchará en este caso hasta la muerte. Si ha soplado el viento durante el día, a la noche amainará. Un viento diurno cesará al anochecer. Un viento nocturno cesará al amanecer. Los ejércitos deben saber que hay adaptaciones a los 5 tipos de ataques con fuego para adherir a ellas de manera racional. No basta saber cómo atacar a los demás con fuego. Es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti. Así pues, la utilización del fuego para apoyar un ataque significa claridad, y la utilización del agua para apoyar un ataque significa fuerza. El agua puede aislar, pero no puede arrasar. El agua puede utilizarse para dividir a un ejército enemigo de manera que su fuerza se desuna y la tuya se fortalezca. Ganar un combate o realizar un asedio exitoso sin recompensar a los que lo merecen trae mala suerte, y además te harás merecedor de ser calificado como miserable. Por eso se dice que un gobierno esclarecido tiene en cuenta esto y que un buen mando militar recompensa el mérito. No moviliza a sus tropas cuando no hay ventajas que obtener, ni actúa cuando no hay nada que ganar, ni lucha cuando no existe peligro. Las armas son instrumentos de mal augurio, y la guerra es un asunto peligroso. Es indispensable impedir una derrota desastrosa y, por lo tanto, no vale la pena movilizar un ejército por razones insignificantes. Como dicen los sabios. Las armas solo deben utilizarse cuando no existe otro remedio. Un gobierno no debe movilizar un ejército por ira, y los jefes militares no deben provocar la guerra por cólera. Actúa cuando sea beneficioso. En caso contrario, desiste. La ira puede convertirse en alegría y la cólera puede convertirse en placer. Pero no puedes rehacer un pueblo destruido y la muerte no puede convertirse en vida. En consecuencia, un gobierno esclarecido presta atención a todo esto y un buen mando militar lo tiene en cuenta. Esta es la manera de mantener a la nación a salvo y de conservar intacto a su ejército. Una operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Entonces, no conocer las condiciones de los adversarios por no estar dispuestos a pagar el trabajo de inteligencia es extremadamente inhumano. Y no es típico de un buen líder militar, de un consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso. Por lo tanto, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es la presciencia, el conocimiento de la información esencial. La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante analogías o cálculos astronómicos. Esa información debe obtenerse de personas que conozcan las condiciones del enemigo. Esas personas son los espías. Existen 5 clases de espías: el espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable y el espía flotante.
Cuando están activos todos ellos, nadie conoce sus rutas. A esto se le llama genio organizativo y es valioso para el gobernante. Los espías nativos se contratan entre los habitantes de una localidad. Los espías internos se contratan entre los funcionarios enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espías enemigos. Los espías liquidables realizan tareas de falsa inteligencia en los bandos enemigos. Los espías flotantes regresan para informar. Entre los funcionarios del régimen enemigo se hallan aquellos con los que se puede establecer contacto y a los que se puede sobornar para averiguar la situación de su país y descubrir cualquier plan que se trame contra ti. También pueden ser utilizados para crear desavenencias y conflictos. En consecuencia, nadie en las Fuerzas Armadas es tratado con tanta familiaridad como los espías, ni a nadie se le otorgan recompensas tan grandes como a ellos. Ningún asunto es más secreto que el espionaje. Si no se trata bien a los espías, pueden volverse renegados y trabajar para el enemigo. No se pueden utilizar a los espías sin sagacidad y conocimiento. Uno no puede servirse de espías sin humanidad y justicia. Uno no puede obtener la verdad de los espías sin sutileza. Ciertamente, es un asunto muy delicado. Los espías son útiles en todas partes. Cada asunto requiere un conocimiento previo. Si algún asunto de espionaje es divulgado antes que un espía haya presentado su informe, éste y la persona que lo haya divulgado deben ser eliminados. Siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o atacar a una persona, has de conocer previamente la identidad de los generales que la defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus centinelas y de sus criados. Así pues, haz que tus espías averigüen todo sobre ellos. Siempre que vayas a atacar y a combatir, debes conocer primero los talentos de los servidores del enemigo y así puedes enfrentarte a ellos según sus capacidades. Debes buscar a agentes enemigos que hayan venido a espiarte, sobornarlos e inducirlos a pasarse a tu lado para poder utilizarlos como agentes dobles. Con la información obtenida de esta manera, puedes encontrar espías nativos y espías internos para contratarlos. Con la información obtenida de estos, puedes fabricar información falsa sirviéndote de espías liquidables. Con la información así obtenida, puedes hacer que los espías flotantes actúen según los planes previstos. Es esencial para un gobernante conocer las 5 clases de espionaje, y este conocimiento depende de los agentes dobles. Así pues, estos deben ser bien tratados. De esta forma, solo un gobernante brillante o un general sabio que pueda utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede asegurarse la victoria. El espionaje es esencial para las operaciones militares y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo, y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. Este es el arte de la guerra.